¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta clase. Entonces, estamos con el tema de dinámica de fluidos. ¿Cuál es la diferencia entre estática y dinámica? Los fluidos es materia que fluye. Definitivamente se mueve. No hay de otra. Pero en el tema que estábamos viendo ahorita, principio de Arquímedes y presión dentro de un fluido, estuvimos suponiendo que el movimiento del fluido era tan pequeño que nunca lo tomamos en cuenta. No había ninguna velocidad en la ecuación, nada, para nada. Era una alberca y estaba estática el agua. No es cierto, el agua está circulando, se está limpiando, pero estamos ignorando eso. Era la atmósfera y estamos pensando que los gases en la atmósfera están detenidos. Tampoco es cierto. Hay viento y no sé cuánto, pero casi se puede ver que ahorita, por ejemplo, en las calles de Monterrey, pues los árboles no se están moviendo apreciablemente y entonces pues podemos considerar que está detenido. Más tarde que vengan los ventarrones típicos de febrero y marzo, pues esa consideración no va a ser válida, no sería apropiado. Justamente debido a que los fluidos se mueven, es que tenemos el tema 3, que es cuando los fluidos ya les consideramos su movimiento. Y aparecen cosas interesantísimas. Los globos aerostáticos de aire caliente vuelan según el principio de Arquímedes. Pero sin embargo los aviones no vuelan con el principio de Arquímedes. Los aviones vuelan con otro principio. Los aviones necesitan moverse en el fluido o que el fluido se mueva. El fluido no se va a mover cuando uno quiera, por eso los aviones se mueven mejor. Uno controla el movimiento del avión y ese movimiento contra el fluido le provee una sustentación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que los aviones vuelan? ¿Cómo se sustentan? Es diferente de los globos aerostáticos que no necesitan. Es más, al globo aerostático hasta le hace mal que el viento se mueva mucho. Pues vamos a hablar de la dinámica de los fluidos. Vamos a hablar de otro principio. Hemos hablado de varios principios. Hemos hablado del principio de Pascal, que es el que tiene que ver con la prensa hidráulica, estos problemas de presiones por áreas que vimos de autos principalmente, que, bueno, grúas que levantan autos o de alguna manera sí, dispositivos que levantan autos. Hemos hablado del principio de Arquímedes, que nos permite calcular fuerzas de flotación y cosas por el estilo. Ahora vamos a introducir un nuevo principio, el principio de Bernoulli. Pero vamos primero al tema. Entonces, la dinámica de los fluidos es el tema 3. Aquí están las actividades, están los problemas de clase, sin subíndice y con subíndice 2. Y están algunas ayudas también, pero vamos a desarrollar el tema mejor. Entonces, esto se llama fluidos en movimiento. Y van a ver que es muy sencillo, muy sencillo. Entonces, fluidos en movimiento. Ahora nomás déjame hacer más chiquita la letra. Muy bien. Fluidos en movimiento. Y pareciera ser como que, pues es el tema verdadero, porque los fluidos siempre están en movimiento. Hay varias cuestiones que aclarar. Un fluido, cuando voy a hacer una ventana, y voy a tratar de dibujar la trayectoria de un fluido. Cuando se mueve, pues se mueve en algún contenedor. Por ejemplo, la atmósfera, pues está contenida por la gravedad, el mar está contenido por las cuencas oceánicas, los ríos están contenidos por el cauce del río, el agua en nuestras casas está contenida por un tubo. Realmente siempre que vemos un fluido lo vemos contenido. Realmente está en algún lugar restringido, ¿verdad? O sea, no puede hacer lo que él quiera. Entonces, un fluido, pues, por ejemplo, tiene este tipo de movimiento. Imagínense que esta es la ventana de un tubo y que estos son líneas que representan el movimiento del fluido. Pónganle ustedes, ¿no? Obviamente esto no lo vemos, pero... O capaz que podemos ver reflejos en el agua al momento de estar viendo cómo se mueve un río y cosas por el estilo. Bien, al fluido le vamos a pedir varias cosas. Nosotros no podemos analizar fluidos muy complicados. Podemos analizar fluidos muy sencillos. Se les llama fluidos ideales. Entonces, estos fluidos ideales tienen una característica. Primero que nada, son no turbulentos. Fluido no turbulento.
¿Cómo es eso de la turbulencia? Es muy fácil verla. Les voy a compartir imágenes, por ejemplo, el humo de cigarro. Estas son imágenes del humo de cigarro. Es completamente turbulento. Miren esta de aquí. Cuando espero que sea una foto verdadera, ¿no? Pero no importa, funciona muy bien. Cuando el humo es emitido por el cigarro, se comporta como queremos que se comporte. Aquí como que se quiso chiflar. ¿Qué es un fluido turbulento? Es aquel donde las líneas que representan su movimiento se cruzan. Miren, este está completamente turbulento. Completamente, este no podríamos analizarlo con lo que vamos a ver aquí. Necesitaríamos que el fluido fuera como en este pedacito, no turbulento, que no se cruce. Por eso cuando yo dibujé mi ventana en este fluido, procuré que esas líneas que representan el movimiento del fluido no se crucen, no turbulento. Ok, también queremos que el fluido no sea rotacional. Ese concepto es un poco más difícil de ver. Que no sea rotacional quiere decir que si yo le atravieso una línea vertical al fluido en cualquier lado, pues resulta que las velocidades aquí, en cualquier punto del fluido, son iguales, igualitititas. No necesariamente quiere decir que en todas partes del fluido van a ser iguales. Acá pueden ser más grandes, mucho más grandes, lo que ellas quieran, o mucho más pequeñas, lo que sea. Pero el asunto que todas las velocidades relacionadas con ese cruce sean del mismo tamaño, porque esto obliga o provoca que el fluido no sea rotacional. ¿Qué es eso de rotacional? Pues rotacional es que si tú le atraviesas una figura como esta, por ejemplo, que voy a tratar de dibujar aquí, como un reguilete, ¿sí? Se lo atraviesas al fluido, pues al momento de que todas las velocidades verticales son las mismas, ¿sí? Pues resulta que esta cosa no giraría, se movería sin girar. La única forma en que este objeto, interactuando con un fluido, pudiera moverse es que la velocidad aquí arriba fuera, por ejemplo, diferente, la voy a poner más grande, que la velocidad aquí abajo. Si esto es cierto, ¿se fijan? Entonces el objeto empezaría a girar. Cuando las velocidades verticales en una línea vertical son diferentes. Entonces, que un fluido no sea rotacional quiere decir que las velocidades son igualitas en todas partes. Esto va a ser tremendamente útil porque nos va a permitir, al analizar un fluido, nos va a permitir no importar en dónde estamos analizando el fluido. Puede que lo analicemos aquí, o puede que lo analicemos acá, o puede que cualquier parte, porque todos esos puntos que acabo de poner van a tener la misma velocidad, porque estoy pidiendo que el fluido no sea rotacional. Entonces, le estoy pidiendo pues muchas peras al olmo, le estoy pidiendo demasiadas características que probablemente un fluido no va a tener. Por eso este fluido que vamos a analizar se le denomina un fluido ideal. Y quiero que sepan, sin que se asusten mucho, que los aviones están diseñados pensando que el fluido en el cual se mueven es ideal. Por eso un avión a lo que más le teme es a las turbulencias. Cuando el avión se topa con fenómenos turbulentos en la atmósfera, todo su diseño se va al suelo. No puede hacer eso. No puede volar aquí. Necesita volar en un fluido que se comporte bonito. Se dice que el fluido ideal es, aparte, también se le denomina un fluido laminar, ¿sí? Un fluido laminar. Entonces es un fluido que circula bonito. Si alguna vez ven un río antiguo, muy antiguo, por lo tanto muy ancho, largo, para cruzar está bien difícil, se van a dar cuenta que ese río circula en forma aproximadamente ideal. A lo mejor tiene por ahí un remolino, qué sé yo, esperemos que no. Pero si de repente se van y encuentran un estrechamiento del río y ese río tiene rápidos, no, pues de ninguna manera. Los rápidos son impredecibles, es un fluido turbulento.
Es un fluido que sí es rotacional. Si te caes te puede poner a dar vueltas. O sea, ya no sales de ahí total, a veces sí, a veces no. Te golpea, te trata mal. Pero un fluido ideal, un fluido laminar, se comporta bien. Entonces queremos que el fluido sea no turbulento, que no sea rotacional. Además, por último, queremos que el fluido sea incompresible. No incomprensible, es muy diferente. Incompresible, eso significa que la densidad es constante. Un fluido incompresible significa que la densidad no cambia. Eso es lo que significa que un fluido sea incompresible. O sea que entonces no va a importar si analizamos el fluido en cualquier punto de esa línea vertical, porque todas las velocidades van a ser igual, o por acá, también puede ser acá, porque al final de cuentas la densidad en la primera rayita pues va a ser igual que la densidad en la segunda rayita y la densidad en cualquier lugar. ¿Se fijan? Entonces le estamos pidiendo demasiadas cosas a nuestro fluido. Pero aún así, los aviones, al menos los aviones de línea, no los aviones de combate, eso son otra cosa, pero los aviones de transporte se diseñan pensando en que el fluido en el cual se mueven es un fluido no turbulento, es un fluido no rotacional, es un fluido incompresible, es un fluido laminar. Por eso, cuando uno de repente ve alas de avión, a ver si me sale, no se ven muy bien, que digamos, no se ven. Válgame, no salió. Pero pues son estas cosas de aquí, estas cositas de aquí, que los aviones tienen más, no es que no las alcanzo a ver aquí. Estas rayitas, bueno, estas cuestiones que están acá, sirven para también tratar de laminar el fluido, o sea, tratar de romper las turbulencias con las que el avión se puede encontrar. Fíjense que los flaps sí son estas cosas de acá, estas superficies de vuelo, que cuando el avión va a aterrizar necesita disminuir la velocidad. Y vamos a ver más tarde que la fuerza de sustentación tiene que ver con el área del ala y con la velocidad. Si la bajas a la velocidad, necesitas aumentar el área en el ala, por lo tanto, estas superficies se extienden. Si la siguiente vez que vayan a volar, vean el aterrizaje, vean el ala y el ala crece para atrás para compensar la sustentación perdida por la baja de la velocidad. Aquí no se ven los flaps, pero bueno, y acá se ve el avión con todas las fuerzas que están actuando sobre él, pero bueno, mucho rollo. Es que a mí me gustan mucho los aviones, pero nada que ver, ya no tiene caso. Vamos a seguir acá. Entonces resulta que los fluidos, frecuentemente al analizarlos, se supone que están contenidos, a pesar de que no estén contenidos. Miren una cosa, un fluido turbulento es aquel donde las líneas se cruzan, ¿sí? O sea, como en el caso del humo del cigarro. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en un fluido que se comporta bonito, esta línea jamás, absolutamente jamás, va a atravesar a otra línea. Nunca. Por lo tanto, podemos pensar que está contenida por estas de aquí, de los extremos. Porque como estamos pidiendo que el fluido no sea turbulento, pues haz de cuenta que nunca lo va a cruzar. Y si nunca lo va a cruzar, es como si hubiera un tubo. Ese tubo no existe, pero el fluido se comporta como si estuviera metido en un... Porque las líneas que están adentro jamás van a atravesar a las líneas que están más afuera. Entonces eso casi es como tener un tubo. Por eso, cuando hablamos de fluidos, pues hablamos de tubos de corriente. Entonces, frecuentemente, un tubo puede tener cualquier forma. Por ejemplo, aquí estoy dibujando un tubo que no tiene una área constante. El área es diferente. Pero definitivamente se tiene que cumplir esta condición. La cantidad de fluido que entra tiene que ser la cantidad de fluido que sale. O sea, no puede ser que metas más fluido y te salga menos, o que metas menos fluido al tubo y te salga más. No, lo que metiste te tiene que salir. Y no tan solamente eso,
O sea, en unidad de tiempo. O sea, si está entrando cierta cantidad de fluido por segundo, tiene que estar saliendo también la misma cantidad de fluido por segundo. Esa se llama la condición de continuidad. La condición de continuidad te dice la ecuación que voy a poner ahí abajito. Pues, ahorita en Monterrey está muy sensible el asunto del agua y pues regar el jardín, aparte en invierno, pues, está medio raro. Pero cuando riegas el jardín, pues le abres la llave y está conectada a la manguera. Lo que esté saliendo por la llave forzosamente tiene que estar saliendo por la manguera, para allá por el frente de la manguera. Entonces, forzosamente, esa es la condición de continuidad. Por eso les digo que este tema es muy sencillo porque utiliza conocimiento muy, 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 muy básico. Te dice que si este es el punto número 1, aquí por ejemplo estamos en la entrada, número 1, y acá tenemos el punto número 2, lo que dice la condición de continuidad es que la masa que circula o que entra por la parte número 1, pero con respecto al tiempo, debe ser igual a la masa que sale con el punto 2 con respecto al tiempo. O sea, la misma cantidad de materia y en la misma unidad de tiempo. Y eso se ve muy lógico, me lo entiende cualquier persona. Nosotros, las masas, si ustedes recuerdan, las cambiamos por densidades y volúmenes. Entonces vamos a hacer ese cambio. Aquí voy a poner las líneas. Entonces esto va a ser la densidad por el volumen en la parte 1, la densidad en la parte 1, entre el tiempo, masa densidad por volumen, va a ser igual a la densidad en la parte 2 por el volumen en la parte 2 entre el tiempo. Pero miren, le hemos pedido al fluido que se comporte bien, que sea un fluido ideal, por lo tanto que sea incompresible, lo cual quiere decir que la densidad no va a cambiar, por lo tanto se puede eliminar, porque la densidad 1 es igual que la densidad 2. Y me queda que el volumen 1 entre el tiempo es igual al volumen 2 entre el tiempo. ¿Pero qué es el volumen? Pues me está diciendo el problema o la condición de que la cantidad de fluido que entre aquí, vamos a tratar de dibujarlo, esta cantidad de fluido, pues tiene que ser igual a la cantidad de fluido que salga acá. Si se fijan ustedes, en la parte 2 la dibujé más delgadita, en la parte 1 la dibujé más gruesa. Es el mismo volumen, exactamente el mismo volumen. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar esta cantidad, este volumen, por lo siguiente. El volumen puede ser cambiado por el área de la base y la longitud. O sea, esta es la longitud y este es el área de la base, como si fuera una figura geométrica. Entonces, simplemente le voy a poner que el volumen es igual al área 1 por la longitud. Le voy a poner, que será bueno que le ponga, pues por la x1. Esa distancia la llamo x1, la otra la llamo x2. Entre el tiempo, pues esto va a ser igual a el área 2, porque estoy calculando el volumen, el área 2 por la longitud de x2, esta es la longitud de x2, lo que mide de ancho, entre el tiempo. Y ya por último, lo único que voy a hacer es unir estos términos, estos dos, y cambiarlos por otra cosa. A ver qué opinan ustedes. Voy a unir la longitud entre el tiempo. ¿Y qué variable aparece? ¿Qué es longitud entre el tiempo? ¿Qué variable creen que puede Velocidad. ser? Justamente, ¿verdad? Entonces, la ecuación de continuidad dice que el área 1 por la velocidad 1 debe ser igual a el área 2 por la velocidad 2. Y esto es una consecuencia de que un fluido, si se comporta bonito, sus líneas, se llaman líneas de corriente, no se atraviesan unas con otras, por lo tanto pareciera ser como que las líneas que están en el centro o más adentro del fluido se están transportando utilizando un tubo de corriente que no existe, pero como no se cruzan, pues es como si estuvieran en un tubo, y sabiendo que la cantidad de materia que le entra al tubo por un lado debe ser la misma cantidad de materia que le sale por el otro lado, y haciendo las simplificaciones apropiadas, me queda la primera ecuación del curso. Bueno, de este tema, perdón, que se llama la ecuación de continuidad.
La voy a poner por acá y la voy a dejar aquí porque esa es una de las ecuaciones que vamos a usar. Nada más. Entonces, fíjense cómo simplemente alucinando, simplemente pidiéndole cosas al fluido, pidiéndole que se comporte bonito, suponiendo que va por un tubo y no es una suposición muy loca, porque sí es más o menos un tubo, y dando en cuenta que lo que entra tiene que ser igual que lo que sale, pues encontramos una ecuación muy útil que vamos a utilizar bastante. Ya aparece la variable velocidad. Nos vamos a dar cuenta que la velocidad depende del área. Si ustedes tienen experiencia, alguna vez lo han hecho, ojalá utilizar una manguera para regar un jardín y que la manguera pues ya llegó a su límite de tamaño, ya no pueden alejarse más, pero hay un árbol que hay que llevarle agua hasta allá y pues no llega el chorro de agua. ¿Qué hace la gente cuando no llega el chorro de agua? Y quiere que llegue más lejos como quiera. Lo tapa con Entonces, el pulgar, ¿no? mándame. Con el pulgar haces como presión, pues bueno. Con el pulgar haces como presión. Realmente con el pulgar lo que estás haciendo es disminuyendo el área por el cual sale el líquido, el agua. Entonces resulta que si disminuyes el área, es que este producto, área por velocidad, debe mantenerse constante, porque fíjate, es igual en la parte uno y es igual en la parte 2. Si tú le bajas al área, al factor área, y el producto debe seguirse teniendo el mismo valor, no queda otra más que debe aumentar la velocidad. Entonces, al disminuir el área, forzosamente aumenta la velocidad para que el producto siga siendo lo que antes era. No puede cambiar el producto de tamaño. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Claro que eso no lo sabe un jardinero. Un jardinero lo único que sabe es que le pone el pulgar, disminuye el área y le llega más lejos el chorro. Nosotros aquí hemos alucinado y hemos visto que físicamente hablando, pues el producto, área por velocidad, debe mantenerse constante porque tiene que ver con la materia que entra y la materia que sale por un tubo y que si le bajas un factor, tiene que aumentar el otro, ¿verdad? Entonces, igualmente, si le bajas a la velocidad, es porque aumentaste el área. O si le bajas el área es porque aumentaste la velocidad. Fíjense cómo varían al contrario, ¿no? Bueno, ecuación de continuidad es esa. Voy a hacer espacio para la siguiente ecuación y será todo lo que veamos en cuanto a teoría se refiere. Entonces, nuestro fluido tiene estas características y nos permitió alucinar que hay un tubo. Y ese tubo nos permitió desarrollar la ecuación de continuidad. Le voy a poner nombre para que no esté tan sola. Ecuación de continuidad. Ándale, no estoy escribiendo. Ahí voy. Ok. Ecuación de continuidad. Esa es la ecuación de continuidad. Ahí la dejamos. Lo que sigue es hablar del principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es justamente ¿cómo se llama? La razón por la cual los aviones están volando. Entonces voy a hacer un espacio aquí para hablar del principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli hace cosas interesantes. Miren, vamos a ver algunos videos, yo creo. Para que vean las locuras que ocurren. Videos. A ver. Ahí sale este señor que me cae tan gordo. Ese de los lentes. Está bien. No me gusta lo que hace. Bueno, miren, aquí están una bola de mensos haciendo algo. No están oyendo el audio, no importa. Está mejor que no oigan el audio. Y voy a poner el experimento que están haciendo. Miren. Chequen. Le sopla y se levanta. ¿Se fijaron? Le soplan arriba el papel y el papel se levanta. Por el principio de Bernoulli. Vamos a ver qué otras cosas hacen. Miren, van a dos latas colgando y con un compresor y una manguera de aire van a pasar aire por el centro de las latas, por el medio. Y miren lo que va a pasar. Y se pegan las latas.
El principio de Bernoulli dice que a mayor velocidad de un fluido, menor es la presión que ese fluido ejerce. Vamos a ver qué más hacen acá. ¿Nunca han hecho esto en la llave de lavabo? Qué loco, ¿no? Pareciera ser como que el agua atrae a la pelota, pero es que a mayor velocidad, menor es la presión. Entonces el chorro tiene velocidad, el chorro de agua tiene menor presión y la presión atmosférica empuja la pelotita hacia el lugar donde hay menor presión. Pero bueno, ese es el principio de Bernoulli, ¿sí? Vamos a desarrollar la teoría que tiene que ver con eso. Ok. ¿Cómo está el asunto del principio de Bernoulli? Vamos a suponer la existencia de un tubo, porque ya ven que los fluidos circulan por tubos, aunque no haya un tubo. Este tubo es un tubo bien general, el área no es constante y la altura tampoco es constante. Entonces lo voy a dibujar, tratar de dibujar. Realmente no importa cómo me salga, pero ahí está el tubo. Y ahí va. Y dentro de él circula un fluido, representado por estas líneas. 4 líneas de corriente. Bueno, esas mismas 4 líneas de corriente tienen que salir acá, para que se cumpla la condición de continuidad, de que la materia que entra tiene que ser igual a la materia que sale. Vamos a establecer un sistema coordenado, un eje X, un eje Y, porque resulta que el fluido también tiene que ver desde qué altura venga. La gravedad le ayuda o lo frena o lo acelera. Ahorita en Monterrey está todo el mundo pensando en que si no tienes una cisterna necesitas un tinaco porque va a haber cortes de agua. Bueno, entre más alto esté el tinaco, más velocidad va a tener el agua dentro de tu casa. Y si tienes una regadera en el techo y pones el tinaco exactamente en el techo y te das cuenta que la regadera está a 70 centímetros del techo del baño y que la placa mide 20 centímetros, entonces 70 más 20, que son 80, no, son 90 centímetros, un metro. Pues ese es el metro que va a caer tu agua. Por eso la gente cuando pone un tinaco le pone una base para elevarlo más arriba en el techo para que el agua caiga desde más alto y tenga más velocidad en tu regadera de arriba. Si tienes una regadera en el piso de abajo, esa no tiene problema. El problema es la regadera de arriba. Entonces la altura es importante. Por eso la tengo aquí. Tengo un punto número 1, que está aquí. Siempre va a haber un punto número 1, siempre va a haber un punto número 2. Y el fluido circula para donde sea. Pues póngale que circula para la derecha. Esto está circulando para acá. Estoy poniendo flechas que representan la velocidad. Y las velocidades pues no tienen por qué ser iguales. De hecho, si el área es más chiquita, la velocidad es más grande, pero eso solito va a salir al rato. Y voy a suponer que existe una cierta cantidad de fluido en la cual me voy a fijar este pedazo de fluido que acá está entrando, pero que acá también está saliendo. Fíjense que no necesariamente el pedazo de fluido que dibujé en el punto 1 es el que está en el punto 2, pero si el tubo está lleno de fluido y algo está entrando por el lado izquierdo, pues algo se tiene que ir por el lado derecho, sino ¿cómo? Y para que esto ocurra, pues tienes que ejercer una fuerza para que esta cosa se pueda mover, ¿sí? Y tienes que vencer, esta flecha no, tienes que vencer otra fuerza que está acá. Esa es la que hay que de alguna manera vencer. Claro que hemos visto que lo más útil es pensar en presiones más que en fuerzas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las fuerzas que hay que actuar. Por lo tanto, hay una fuerza 1, hay una fuerza 2, hay una Y1, hay una Y2, y vamos a pensar en como todos los puntos del tubo, verticalmente hablando, tienen la misma velocidad y es exactamente lo mismo según las condiciones que dijimos, vamos a suponer que nuestro punto 1 está justamente aquí,
que nuestro punto 2 está justamente aquí. Por lo tanto, la Y2 pues es esta. Y listo. Y la Y1 pues aquí, la Y1 vale 0. O sea, está completamente en el origen. Bueno, aquí me van a perdonar lo que voy a hacer. No sé cómo les fue en Física 1. ¿Alguien tomó Física 1 conmigo? Este semestre pasado. ¿Qué opinan? ¿Alguien? Nadie, todos son nuevos, no me conocían. Bueno, parece que nadie tomó Física 1 conmigo. Porque hay un principio, el principio de conservación de la energía mecánica, que es la cosa más poderosa que tenemos y es la herramienta que se usa para deducir la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli sale de aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, que dice que el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial, delta U, es igual a la sumatoria de los trabajos, work, W de work. ¿Conocían el principio de la conservación de la energía mecánica? Por eso les pregunté que si tomaron física conmigo, porque si no lo conocían, a su profe se le pasó. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué es delta K? K de kinetics, delta U de energía potencial. Hay dos energías potenciales, la elástica y la gravitacional. Aquí no hay ningún resorte presente, por lo tanto es nada más la gravitacional. Esto sería la K final, que es la K2, menos la K inicial, que es la K1, luego más la energía potencial en la parte 2, menos la energía potencial en la parte 1, igual a la suma de los trabajos. Hay dos trabajos. El trabajo desarrollado por la fuerza 1 más el trabajo desarrollado por la fuerza 2. Esta ecuación se va a convertir en la ecuación de Bernoulli por la sencilla razón de que, si recuerdan, la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad, en este caso velocidad 2 al cuadrado. Esa es la energía cinética en la parte 2. La energía cinética en la parte 1, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y luego menos la energía potencial en la parte 2 es mg, la Y2, mgh es la energía potencial gravitacional, menos mg, es que aquí son más, menos mg por la Y1, igual al trabajo de la fuerza de fricción. Híjole, por eso les pedí disculpas, porque Profe, la Y es organizamos. lo mismo, la Y es lo mismo que la altura, ¿verdad? Es que yo siempre la había visto Es en correctísimo, MG. es lo mismo que la altura, exactamente, Ok. exactamente. Ahora, el trabajo se calcula, voy a ponerlo en otro color. Ya les pedí disculpas por todo esto. El trabajo se calcula como el vector fuerza, producto punto, el vector desplazamiento. Y esto es de física 1. El producto punto se calcula como la magnitud del primer vector, la magnitud del vector fuerza, por la magnitud del vector desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman fuerza y desplazamiento. Miren, si estoy suponiendo que todo se desplaza hacia la derecha, aquí este fluido se desplaza en el mismo sentido que la fuerza. Por lo tanto, el ángulo vale 0 entre ellos, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Y el coseno de 0 vale 1. Pero en el caso del lado 2, el fluido está saliendo, pero la fuerza va al contrario. El ángulo aquí es 180 y el coseno de 180 es negativo, es menos 1. Por eso, aquí me queda las magnitudes del trabajo de F1, pues es lo que valga F1 por lo que valga el desplazamiento 1 y nada más, porque el coseno de 0 grados, dado que son paralelos, van en la misma dirección, pues es 1. Y luego más lo que valga F2 por el desplazamiento 2, pero por el coseno de 180, que es negativo. Y así queda, ¿no? Bueno, como estamos aplicándole esta ecuación a fluidos, pues las masas no las estamos tomando en cuenta. Lo que estamos haciendo es que masa la estamos cambiando por densidad y volumen. La masa la cambiamos por densidad y volumen. Y las fuerzas las estamos cambiando por presiones y áreas. Entonces, eso permite que la ecuación
del principio de la conservación de la energía mecánica, que está hablando de masas y fuerzas, al hacerle esos cambios, empiece a hablar de fluidos. Y miren que se simplifica bastante y queda una expresión que es la que vamos a utilizar para fluidos. Entonces vamos a desarrollar, y esto sería pues un medio de la masa. Bueno, pero la masa... bueno, antes de eso, voy a dejar todo lo que tenga 2 de un lado y todo lo que tenga 1 de un lado. Entonces todavía no le hago el cambio. Esto va a ser un medio de la masa, velocidad 2 al cuadrado, más mg por la y2. Y lo que tenga 2, esto tiene 2, pero es negativo. Del lado derecho va a pasar positivo del lado izquierdo, más f2 por el desplazamiento 2. Igual a todo lo que tenga 1, fíjense que todo lo que tiene 1 es negativo del lado izquierdo, va a pasar positivo del lado derecho. Un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, este término se va, este también se va para el lado derecho, más mg por la y1, y este ya estaba en el lado derecho y es positivo, f1 por d1. Bien, lo que sigue es hacer el cambio que dije. En lugar de masas, densidades por volúmenes; en lugar de fuerzas, presiones por área. Entonces queda lo siguiente, un medio de la densidad por el volumen. Muy importante ahora la B con mayúscula, porque se puede confundir con la B de velocidad. Velocidad 2 al cuadrado. Fíjense que el volumen no le estoy poniendo subíndice, porque es el mismo volumen que entra, el mismo volumen que sale. Entonces, más masa, pero en lugar de masa pongo densidad por volumen, por la gravedad y por la Y2, más fuerza 2, pero la fuerza 2 la voy a cambiar por el producto de presión 2 por el área 2. Estas sí tienen subíndice, son diferentes. Y lo mismo del otro lado. Un medio de la masa la cambio por densidad por volumen, por la velocidad. Ahí Dígame. le faltó, o sea, la fuerza lo cambió por P y ya, pero la distancia la eliminó. Qué amable, qué bueno que se fija, porque entonces esto no iba a salir. Qué amable. Gracias, muy amable. Entonces, presión por área, pero justamente falta el desplazamiento 2, claro que sí. Entonces, un medio de la masa, que sería la densidad por el volumen, y comento yo que a las densidades no le estoy poniendo subíndice porque ya le pedí al fluido que sea incompresible, que las densidades se mantengan constantes. Y al volumen no le pongo subíndice porque el mismo volumen que entra es el mismo volumen que sale. Entonces, densidad por volumen es la masa, y luego aquí por la velocidad 1 elevado al cuadrado, más densidad por volumen, por la gravedad, por la Y1, y más la fuerza 1, que va a ser la presión 1 por el área 1 y por el desplazamiento 1. Muy bien. Bueno, hacemos un cambio y nos damos cuenta de que si multiplicamos el área por el desplazamiento, el área por el desplazamiento, o sea, el área de esta cosa por el desplazamiento, o igualmente el área de esta de acá por su desplazamiento, lo que estamos haciendo realmente es encontrar el volumen de ese elemento de fluido. Esto realmente es el volumen. Y si se dan cuenta, el volumen aparece en toda la ecuación. Por lo tanto, el volumen se puede ir. Entonces, lo que va a pasar ahorita en la siguiente ocasión es que este volumen lo voy a quitar, se elimina porque está en todas partes, se puede factorizar, y la ecuación va a quedar un poco más compacta. Va a quedar un medio de la densidad por la velocidad, perdóname, con esa velocidad, ahí voy. Un medio de la densidad por la velocidad 2 elevada al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la Y2, más la presión 2, pues es igual a ya acabé, un medio de la densidad por la velocidad 1 elevada al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la Y1, más la presión 1. Esa cosa tan fea y tan grande, se la van a tener que aprender de memoria, pero júrenlo que ni siquiera se preocupen por eso, porque de tantos problemas que van a hacer se les va a quedar. Eso es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. O sea, profe, ya no es necesario que hagamos todo el despeje, simplemente ya. Definitivamente ya no es necesario, ¿es correcto? A final de cuentas,
lo que queda de esta página que tengo aquí mostrada son las dos ecuaciones que están rodeadas por ese rectángulo que tiene nombre, que se llama la ecuación de continuidad y que también se llama la ecuación de Bernoulli. Eso es lo único. Entonces, esas son nuestras dos ecuaciones. Osvaldo, adelante. Profe, el último valor es P1, o sea, presión 1. Sí, presión 1 es correcto. Gracias. Sí, claro, yo me lo escribo mejor. Es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación la vamos a aplicar cuando los fluidos se estén moviendo. Presión 1. Y vamos a aplicarla para que vean ustedes que no tiene tanto chiste. Realmente, a final de cuentas, yo puedo borrar todo y me quedo con las ecuaciones nada más, a final de cuentas. Entonces, pues vamos a empezar a hacer espacio. Yo aquí nada más no podía, no sé si porque, como yo soy físico, hagan de cuenta que es como una religión. Mi religión no me permite de repente decirles, miren, la ecuación de Bernoulli es esta, y la ecuación de continuidad es esta, vamos a hacer problemas. No, espérame tantito. Todo proviene del principio de es lo más poderoso que existe en la física, el principio de la conservación de la energía. Ese es el principio de la conservación de la energía mecánica, porque habla de fuerzas, energías cinéticas y potenciales. Pero en general, el principio de la conservación de la energía, sin importar de qué energía estés hablando, es lo más potente que hay. O sea, es con lo que se hace física y con lo que se hace ciencia y con lo que se hace ingeniería. Esa es la cosa más interesante que hay. Y la obligamos a que se transformara a la ecuación de Bernoulli. Más tarde, la semana que viene, ya después del examen, vamos a ver algo mágico. La ecuación de Bernoulli se transforma en otras cosas sin pedir permiso. Es fabuloso. Uno nada más le pone la información del problema. La ecuación de Bernoulli sabe de qué está tratando y de repente se convierte en ecuaciones de cinemática de caída libre. De repente se convierte en movimiento acelerado uniforme. O sea, la ecuación de Bernoulli, ella sabe lo que tiene que hacer. Es algo mágico. Entonces, pues déjenme le hago espacio para... Profe, Dígame. en este caso la B era velocidad, ¿verdad? Sí, ahora ya la velocidad. ¿Se Ok, fijan cómo escribo velocidad y volumen de manera diferente? Trato de que velocidad sea así como que un poquito más no ordenado, sino adornado. Y a la velocidad al volumen, perdón, lo escribo hasta con rayitas arriba. Por ejemplo, volumen lo escribo de esta forma. Este es volumen y este es velocidad. Ahí con permiso pues tenemos que hacer eso, ¿no? Vamos a hacer problemas y ahí están las ecuaciones ya. Ahí están, esas son las únicas dos ecuaciones. Y los problemas los tenemos pues acá en el Blackboard, en las actividades individuales. Por alguna razón que no recuerdo cuál fue, el archivo pertinente ahorita es problemas para clase 2. Lo invocamos y vuelven a ser los problemas del libro. Son los mismitos que antes habíamos visto, pero nos vamos al punto en donde dice acá flujo de un fluido. Aquí. Flujo de un fluido y aquí vienen los primeros ejemplos. Vámonos con el que se llama 1436. Siempre se va a tratar de un tubo. Van ustedes a pensar, qué aburrido. Aunque no haya tubo, debido a que el fluido no es turbulento, parece que circula por un tubo. Oye, pero es que yo tengo un río ahí por cerca de la casa y no sé cuánto y quiero aplicárselo al río. Pues aplícaselo, pero ahí no hay ningún tubo. Sí es un tubo. Si el río es antiguo y no tiene turbulencias, se comporta como estar contenido en un tubo. Si el río es turbulento, todo esto que estamos haciendo no jala. Les voy a enseñar las ecuaciones que funcionarían. A ver. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones que se utilizan, vamos a ponerlas así, para fluidos no ideales. ¿Cómo ven?
Acá está en otra forma de las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Le entienden? Seguramente no, porque el cálculo utilizado aquí es un cálculo que no se ve en la Universidad de Monterrey. Es un cálculo diferencial vectorial, entonces no tenemos un curso de cálculo diferencial vectorial, y aquí están diferentes versiones de las ecuaciones de Navier-Stokes. Nosotros no estamos trabajando con fluidos reales, estamos trabajando con fluidos ideales. Los fluidos ideales se comen con estas cuchara y este tenedor. O sea, estas ecuaciones funcionan perfectamente para fluidos ideales y hacen volar a los aviones de línea. O sea, realmente funcionan. Acá nos dicen, fluye agua por un tubo de sección transversal variable. O sea, un tubo con área que está cambiando. El agua o el fluido, es agua, está llenándolo en todos sus puntos. Tampoco es condición necesaria, pero el tubo está completamente lleno de agua. En un punto que vamos a llamar el punto número 1, el área transversal del tubo es de 0.07 metros cuadrados. Qué bueno que nos lo calcularon. La otra cosa sería que me dijeran que el radio mide tanto o que el diámetro mide tanto y yo tuviera que calcular el área de un círculo. Y la rapidez del fluido ahí es 3.5 metros por segundo. Qué bueno que ya me lo dijeron. Bueno, preguntas. ¿Qué rapidez, o sea, qué magnitud de la velocidad tiene el fluido en puntos, donde el área transversal sea, primer inciso, 0.105 metros cuadrados, o sea, es más grande que la original. Ahí esperamos que la velocidad sea más chiquita. Inciso B, 0.047 metros cuadrados. Es más pequeñito que 0.07. Ahí esperamos que la velocidad sea más grande. Y luego una última pregunta. Calcule el volumen de agua descargada del extremo del tubo abierto en una hora. O sea, ¿cuánta agua sale por ahí en una hora? Vamos a dibujarlo. No me dice cómo está el tubo. No me dice si está inclinado, no me dice si es horizontal, no me dice si es vertical. Pues yo lo único que voy a hacer es dibujar un tubo horizontal que tenga estas áreas. 0.70, una grande, y luego 0.105, una pequeña, y luego 0.47, otra un poquito más grande. Entonces el tubo lo que hace es, primero es una grande, después es una más pequeña, y luego hay una última área que es más grande que la de en medio, pero más pequeña que la original. Puede ser algo como eso. Le pongo paredes al tubo. Y pudiera ser que este fuera el tubo. Le empiezo a poner número a las cosas. ¿Se acuerdan que es súper importante los subíndices? Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Lo puedo adornar tanto como quiera. O sea, le puedo decir aquí que están entrando líneas. Aquí estoy metiendo 3 para arriba. Bueno, son 2 para arriba y 2 para abajo y la de en medio. Mismas que deben salir aquí. Las mismas. Una y luego 2 arriba y 2 abajo. Ahí estoy indicando que se está cumpliendo la condición de continuidad. Realmente no es necesario. Ponemos información. En el punto número 1, el área es 0.070 metros cuadrados. Entonces, pues aquí indico que el área 1 es 0.07 metros cuadrados. Pero también me dicen que ahí la rapidez es de 3.5 metros por segundo. Entonces aquí también sé que la rapidez 1 es 3.5 metros por segundo. ¿Qué sé de los demás puntos? Pues en el inciso A me dicen que el área del segundo punto es 0.105. Entonces aquí le pongo que el área 2. Entonces esa debería de ser más grande, ¿no? Tienes mucha razón, debe ser más grande, es cierto. Fíjense que el dibujo no corresponde, pero no va a afectar para nada la solución. Sí, definitivamente mi tubo tiene que ser más grande. 0.105 metros cuadrados y no conozco la rapidez 2.
que justamente me parece que es el primer inciso. Dice, ¿qué rapidez tiene el flujo en los puntos donde la área transversal sea 0.105 y sea 0.047? Entonces, el área 3, acá la pongo, pues es así, espero que sea la más chiquitita, 0.047 metros cuadrados, pero aquí lo que ocupamos es la rapidez 3, no la sabemos, y es el inciso B. Y hay un inciso C que dice, ¿y cuánta agua sale por aquí en una hora? Pero eso ahorita vemos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si ocupamos las dos ecuaciones o qué más necesitamos, ¿no? Vamos a hacer espacio y veamos qué hacemos. Ni siquiera hay que pensarle. Simplemente hay que aplicar ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación de Bernoulli te pregunta y te dice que le digas cuál es la Y. Y entonces dices, no, pues no sé. Como tengo el área, podría sacar los radios y saber dónde está este punto. Pero es que uno debe escoger el punto 1, el punto 2 y el punto 3 de manera apropiada. Me conviene que el punto 1 esté justamente aquí. Me conviene que el punto 2 esté justamente aquí. Me conviene que el punto 3 esté justamente aquí. ¿Por qué hago ese malabar? Pues porque si acaso va a ser necesario que yo analice o que yo, no me va a quedar, permítame, que yo me fije en la Y, pues resulta que todos estos puntos van a tener la misma Y, ¿sí? Y si yo quiero, tranquilamente puedo atravesar un sistema coordenado aquí y puedo decir que la Y vale 0 por todas partes y no tomarla en cuenta. Que la Y1, la Y2 y la Y3 valen 0. Eso ya depende de uno, ¿eh? Lo mejor es utilizar una línea de corriente que tenga la misma altura en todas partes, sin importar que haga el tubo, y que ahí la lleva al gasero. Y uno puede simplificar tremendamente las cosas. Si usáramos la ecuación de Bernoulli, estos elementos ya no estarían. Pero implicaría que necesito conocer las presiones en la parte, lo que sea. Entonces ya se puede hacer un poquito más complicado aplicar la ecuación de Bernoulli, pero la ecuación de continuidad, vamos a ver qué es lo que hace. Por ejemplo, la ecuación de continuidad diría que el área 1 por la rapidez 1, pues debe ser igual a el área 2 por la rapidez 2. Y como mi pregunta es la rapidez 2 y parece que todo lo demás lo conozco, pues resulta que la rapidez 2, pues tranquilamente utilizando la ecuación de continuidad, sería el área 1 por la rapidez 1 entre el área 2. Y conozco todo. Entonces la rapidez del punto 2 pues es igual a, ahí tengo las áreas, 0.07 metros cuadrados por la rapidez 1, que son 3.5 metros sobre segundo. Y esto entre el área 2, que supuestamente vale 0.047 metros cuadrados. ¿Por qué me detuve en Profe, seguir analizando? ¿Mande? es punto ¿Perdón? 105, el área 2. Sí, gracias. Qué bruto, es cierto. Qué amables. Y eso que acabo de cambiar de lentes, hombre, pues, ¿qué fue? Entonces, gracias. 0.105. Ya lo calculaste, qué bueno. 0.105. Ya nos están dando el resultado y la velocidad 2 es igual a 2.33. Gracias, Emiliano. 2.33. Las unidades deben ser metros sobre segundo. No se ve eso aquí porque no le puse unidades a la cantidad de abajo. La cantidad de abajo es una área, metros cuadrados. Ahí se ve claramente que se eliminan y que solamente queda como variable, perdón, como unidades los metros sobre segundo. Y listo. Entonces les estaba comentando, ahorita que me aclararon que me había equivocado con el área, que no seguí con la ecuación de Bernoulli en el análisis porque las presiones no las tengo. Y eso es un problema. O sea, ya no podría irme con Bernoulli, pero afortunadamente tengo otra alternativa, que es la ecuación de continuidad. Ahora, ¿qué
dice la ecuación de continuidad de los puntos 1, 2 y 3? Pues me dice que el área 1 por la velocidad, por la rapidez 1, pues sí va a ser igual al área 2 por la velocidad 2, pero también va a ser igual al área 3 por la rapidez o velocidad 3. ¿Se fijan? O sea que por todos lados es lo mismo. Entonces será cuestión de que si yo estoy tratando de encontrar esto de acá, pues me haga pareja con cualquiera de estos. Puede ser con este o con este y va a dar lo mismo. Voy a utilizar la combinación 1 con 3. Entonces, el área 1 por la rapidez 1 va a ser igual a el área 3 por la rapidez 3, a pesar de que pude haber usado la combinación con 2 también, ¿eh? De tal forma que la rapidez 3, pues me va a quedar, como ahorita lo hicimos anteriormente, pues la multiplicación del área 1 por la rapidez 1 entre el área 3, y a la hora de sustituir los valores, pues es cuestión de ver el dibujo. El área 1 ya quedamos que era 0.07 metros cuadrados por la rapidez 1, 3.5 metros sobre segundo, entre el área 3, que 0.047 metros cuadrados. Y pues el compañero Emiliano me malacostumbró. Entonces, ¿a cuánto te da, Emiliano? O alguien que nos quiera decir a cuánto da. Yo lo hice 2 con 3 y me dio 5.2127. Ok. Y seguramente esta operación va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos las rapideces en los puntos 2 y en el punto 3, que era lo que nos preguntaban como inciso A e inciso B. Y luego viene una pregunta sangrona, que ¿y esa qué? O sea, está muy raro, yo no he hablado nada de eso. La pregunta extraña dice que calcule el volumen de agua descargada del extremo abierto de tubo, pero en una hora. Ahora resulta que había un extremo abierto en el tubo, pues puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser aquí, en la parte de la derecha. Entonces el asunto es calcular cuánta agua sale por aquí en una hora. Bueno, cabe aclarar que la ecuación de continuidad puede ser escrita de una forma mucho más compacta, porque hay una cantidad que se llama flujo, se representa con la letra phi en griego, y el flujo se calcula como cualquier área por su correspondiente rapidez. Entonces, esta ecuación realmente está diciendo que el flujo en la parte 1, pues es igual que el flujo en la parte 2, es lo que está diciendo la ecuación. Flujo en la parte 2, porque el flujo se calcula como el área por la velocidad. Si nos damos cuenta, ¿qué unidades tiene esto? Esto tiene unidades de metros cuadrados de área y las unidades de velocidad son metros sobre segundo. Si se fijan ustedes, esto va a quedar en metro cúbico por segundo. Entonces, es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es calcule el volumen de agua que sale en una hora. Volumen. O sea, ¿cuántos metros cúbicos por una hora? Bueno, estas ecuaciones no te van a dar metros cúbicos por hora. Te van a dar metros cúbicos por segundo. Pero será cuestión de que lo multipliquemos por el factor apropiado. En este caso, 3600, que es el número de segundos que hay en una hora. Entonces, el flujo que sale de este tubo es área por velocidad. ¿Cuál área? La que tú quieras, con tal de que la velocidad sea la de él, la de esa área. Entonces, cualquier área por cualquier velocidad. Aquí tenemos una que es parte del dato, lo podemos utilizar. Entonces, pues el área 0.07 metros cuadrados por la velocidad que corresponde a esa área, 3.5 metros por segundo. Y esto ya permite calcular el número de metros cúbicos
que sería 0.07 multiplicado por 3.5. Me sale a 0.245. 0.245 y las unidades te dicen que esto va a ser metro cúbico sobre segundo. Pero el problema dice que no por segundo. Quiere cuánto volumen circula por hora, no por segundo. Entonces, simple y sencillamente tomamos ese valor, 0.245 metro cúbico sobre segundo, y le hacemos una conversión. Buscamos cuáles son los factores apropiados y seguramente queremos eliminar segundos y queremos que queden horas. Entonces aquí el factor sería una hora, son 3.600 segundos. De esa forma nos deshacemos de los segundos y lo que aquí resulta al multiplicar por 3.600 es la cantidad que nos están solicitando por 3.600. 882. Entonces, 882 metros cúbicos por hora. Que ya quisiéramos en Monterrey, ahorita, con la sequía tremenda que hay, que alguien tuviera un pozo en la colonia, ay, quién sabe qué hice, que nos permitiera sacarle 882 metros cúbicos por hora. Se dan cuenta que un tinaco es un metro cúbico, más o menos. Pues podríamos llenar 882 tinacos cada hora. Pues, ¿cuál problema, no? No habría ningún problema. Vean cómo, simple y sencillamente, este problema se resolvió con la ecuación de continuidad. ¿Cuál fue la pista del que la ecuación de continuidad iba a funcionar? Pues el problema es que no tenemos las presiones. Y no tenemos las presiones, bueno, vamos a voltear a una ecuación que no te las pida. Entonces, estas dos ecuaciones funcionan perfectamente cuando tenemos fluidos en movimiento. Vamos a ver otro problema, todavía tenemos 10 minutitos. Y hicimos ahorita el 36. Vamos al 37, el que sigue. Dice, fluye agua por un tubo circular de sección transversal variable. O sea, como que la traducción no está muy buena porque el tubo no es circular. La sección transversal es la que es circular. Dice que el tubo no tiene sección área constante, ¿no? Y el agua va por todos los puntos del tubo. En un punto, el radio del tubo es 0.150 metros. ¿Qué rapidez tendrá el agua ahí? Si la tasa estable de flujo de volumen en el tubo es 1.2 metros cúbicos por segundo. Hay otro punto donde la rapidez del agua es de 3.8 metros por segundo. Bueno, ¿qué radio tiene el tubo en ese punto? Entonces, pues vamos a ver. ¿Cómo dibujaré no tengo idea cómo dibujarlo, ¿eh? No sé, nomás sé que va cambiando en forma, ¿cómo se dice? El área no es constante, pero no sé si va de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, y eso ya se dieron cuenta que no importa. Yo aquí me equivoqué con el área del medio. El área del medio es la más grande, a menos que alguien tenga alguna opinión de cómo dibujarlo. Como ven, la verdad no sé. Lo voy a dibujar a como se me ocurra. Simplemente voy a cuidar de que tenga un área variable y ni modo. Entonces voy a ir de menor a mayor. Pues sería como un cono, no nada más que con entrada circular. Es correcto, es correcto. Sería como un cono, más o menos así. Y voy a simplemente llamar el punto 1 el que yo quiera. En este caso, el punto número 1 sería el de la izquierda, el punto número 2 sería el de la derecha. Y le voy a asignar valores, nada más de no equivocarme, porque hay un punto donde el radio es punto 150. Entonces voy a suponer que ese radio es este, aunque no estoy seguro, ¿verdad? Y no importa, el radio 1 es 0.150 metros.
por ese punto, que a ver, en un punto radio vale 150 metros. ¿Qué rapidez tiene el agua en ese punto? Si la tasa estable de flujo de volumen en el tubo es 1.2 metros cúbicos por segundo. Fíjense que ese dato que me están dando, 1.2 metros cúbicos por segundo, es el flujo. Me están diciendo, en este punto, en este tubo, el flujo es igual a 1.2 metros cúbicos por segundo. Pero el flujo que viene siendo es el área por la rapidez. ¿Cuál área? La que tú quieras. Área 1 por velocidad 1 o área 2 por velocidad 2 o área 3 por velocidad 3, la que agarres. Entonces, me preguntan cuál es la rapidez aquí. Primera pregunta es, ¿qué rapidez tiene el agua en ese punto? ¿Qué? Me preguntan la velocidad 1. Bueno, pues aplico la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad me dice que los 1.2 metros cúbicos por segundo, que es el flujo, es cualquier área por cualquier velocidad. Bueno, me conviene que sea el área 1 por la rapidez 1. Y ahí claramente tengo manera de encontrar la rapidez 1 siempre y cuando conozca el área. Y esa la conozco porque me han dicho que es un círculo. Entonces, el área 1 pues es pi por el radio 1 elevado al cuadrado. Ese es el área 1. En general es el área de un círculo, ¿no? Entonces vamos a calcular el área. El pi en Blackboard yo lo puse como 3.1416 y por el radio 0.150 pero elevado al cuadrado. Parece que el área 1 me da 0.07, voy, 0.07068 y las unidades son pues metros cuadrados. Ese es el área 1, esto que está aquí. De tal forma que si le sigo con la ecuación de abajo, pues la rapidez 1 va a ser igual a 1.2 metros cúbicos sobre segundo entre el área 1, 0. Voy a bajar tantito. Ok. 0.07068 metros cuadrados. Ahí me doy cuenta que las unidades van a ser las adecuadas. Entonces 1.2 entre el área y me da a 16.97. 16.97 metros sobre segundo. Esa es la rapidez en el punto 1. Esa rapidez se puede dibujar. Es una flecha que representa qué rapidez tiene el fluido ahí. Luego después preguntan, en otro punto, ¿cuál será la rapidez en otro punto? Donde, no es cierto, en otro punto la rapidez del agua es 3.8 metros por segundo. ¿Ahí qué radio tiene? Entonces la pregunta es el radio 2. R2. Entonces vamos a ver. ¿Qué hacemos? Lo mismo exactamente. Nos pescamos de la ecuación de continuidad de que el flujo es igual a cualquier área, me conviene que sea el área 2, por la rapidez 2. Si quiero poner muy elegante, pues aquí puedo meter todo. Por ejemplo, puedo decir que el flujo pues, es 1.2 metros cúbicos por segundo, que el área de la parte 2 pues es pi por el radio 2 elevado al cuadrado y la rapidez me la dan 3.8 metros por segundo aquí, metros por segundo es la rapidez del segundo punto. Entonces 3.8 metros por segundo. Y aquí pues puedo despejar. Puedo decir que el radio 2 elevado al cuadrado, aunque ya lo podría meter en Wolfram alfa, pero bueno, vamos a despejarlo. 1.2 metro cúbico sobre segundo entre el número pi multiplicado por 3.8 metros por segundo y lo que aquí me salga, pues simplemente le saco raíz cuadrada, ¿no? Para ya no tener que volver a copiar la ecuación y un radical. Entonces 1.2 entre
3.1416 multiplicado por 3.8. Y eso sería 0.1. Ah, bueno, pero me falta sacar la raíz. Lo voy a poner aquí como quiera. 0.1005. 005. Las unidades deberán ser metros. A ver, permítanme. Las unidades deben ser metros cuadrados. ¿Será cierto? Sí, porque los segundos se eliminan con los segundos. Este metro se elimina con este cúbico y queda un cuadrado. Entonces, deben ser aquí metros cuadrados. Y al sacarle raíz cuadrada, pues eso ya te da 0.317. 0.317 y simplemente metros. Y pues parece que mi dibujo sí era el adecuado, pero les digo, no importa, porque sí, el segundo radio era más grande que el primer radio, pero nada que ver, no importa para nada. Entonces vean cómo la condición de continuidad, la ecuación de continuidad me ha estado sirviendo ahorita. No he utilizado la ecuación de Bernoulli,